Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la primera jornada académica de la 23ª Semana de la Cultura Mixteca. Es un honor para nosotros tener en esta mesa al doctor Bernard Famel-Beyer. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Realizó su licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y su maestría en Antropología en la Universidad de Nuevo México. A partir de la obtención del doctorado en Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha dedicado al área cultural de Oaxaca y al estudio de la arquitectura prehispánica. Su análisis de la antigua pintura mural ha contribuido a la comprensión de las relaciones que hubo entre los distintos grupos étnicos a nivel iconográfico y confirmado sus hipótesis sobre el urbanismo de los valles centrales y la región mixteca. Su trabajo sobre la colección arqueológica de la Casa del Mendrugo en Puebla le ha permitido definir el horizonte tolteca en Oaxaca y el papel de los Saminú en la concepción de los códices e ideas religiosas de los mixtecos. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre estos temas y coordinado varias exhibiciones y proyectos museográficos, además de dar clase en la ENA y la UNAM, donde ha servido de tutor a muchos estudiantes. Bienvenido, doctor Bernard Famel-Beyer, a esta universidad. Vamos a escuchar el día de hoy la conferencia Interacción de los pueblos mixtecos con el Altiplano Central. Muchísimas gracias por su presencia, doctor. Gracias, Reina. Buenos días a todos. Me da mucho gusto volver a estar aquí en la Semana de la Cultura Mixteca y pues aportar un poco de lo que se está haciendo. En este caso voy a resumir pues un poco de toda la información que hay para dar una idea de cómo fue el desarrollo cultural en esta región y por qué es tan importante para la historia de Oaxaca. Y antes de empezar, pues quiero dar gracias a la UTM y en especial a la licenciada Reina por invitarme. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y pues me gusta preparar siempre algo bonito para que ustedes tengan algo que los entretenga, les enseñe y que no se vayan a aburrir. Pues vamos a hablar entonces sobre esta interacción, que es una cosa muy larga, empieza mucho tiempo atrás y empezaremos con un mapa para que más o menos se ubiquen. Aquí ven la Nueva España, 1560, o sea 40 años después de la conquista. Todavía no se conocía el territorio, entonces aquí la capital, la Ciudad de México, está casi en Veracruz. Aquí abajo lo que es la bahía de Tehuantepec, pues está a la mitad del país y todo lo demás pues está vacío. Eso quiere decir que pues los conquistadores realmente desconocían el territorio al que estaban entrando y que pues desde México, del México de hoy, en el centro del país hasta Tehuantepec, no se tenía idea qué había. Seguramente tanta montaña y tantos grupos indígenas los tenían muy espantados y dejaron vacío el mapa. Y luego, 2 siglos después, más o menos por 1750, se hace este otro mapa en donde ven que Oaxaca es mucho más grande de lo que es ahora. Llegaba hasta el Golfo de México y por el norte hasta las puertas de Veracruz y por el sur también llegaba más lejos en el territorio de Guerrero. También comentar que Oaxaca nunca fue una provincia civil de la Nueva España, fue un arzobispado, tenía un estatus especial y aquí el que mandaba era el arzobispo. Eso hace que Oaxaca tenga siempre un matiz medio curioso porque siempre se enfatiza el papel de los dominicos
y realmente la provincia de San Hipólito de los Dominicos es lo que es hoy Oaxaca. Entonces no había un estado, un algo que se nombrara Oaxaca gobernado desde la Ciudad de México, eran los obispos. Y pues eso, si van ustedes a Oaxaca, lo van a ver, ¿no? El convento de Santo Domingo es como un palacio donde vivían los dominicos, y pues estos señores sí tenían mucho interés en los pueblos, pero en este mapa, ya viéndolo con detalle, quizá ustedes no lo puedan ver, parece que hubieran jugado a la matatena. O sea, agarraron los nombres de los pueblos, los echaron ahí sobre el mapa, y de suerte que Guajuapan, aquí la estrellita azul, quedó más o menos en su lugar, pero hay lugares que están totalmente fuera del lugar. O sea, ciudades del Valle de Oaxaca que están casi en el Golfo de México, lugares de Chiapas que están por aquí, totalmente erróneo. Digo, a lo mejor no tenían el conocimiento para hacer mapas detallados, o igual y no les importó. Lo importante era simplemente poner los pueblos a los que ellos estaban yendo. Y bueno, ya después de la independencia se crea el estado de Oaxaca. Ven ustedes que Veracruz le quita una buena parte del territorio, Guerrero le quita otra, y lo que vemos es lo que conocemos hoy como Oaxaca, y vemos la distribución de los pueblos que hablan todavía lenguas indígenas, excepto los mijes que están aquí de morado y los guaves que están por aquí abajito. Casi todos son lenguas de la familia otomangue. Ahora, esta familia otomangue es aparente y supuestamente la familia más antigua que hubo en el centro de México. De hecho, las lenguas otomangues llegan hasta Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, y todas tienen algo en común, que las lenguas otomangues son tonales. Entonces cada palabra se puede pronunciar de distinta forma, hay 5 tonos, entonces me lo voy a inventar, puede ser que zapato, si se pronuncia de diferente, signifique suegra, o signifique río, o signifique montaña, y si se equivoca uno y la suegra y el zapato, pues le dan a uno el chanclazo, ¿no? Eso hace que la cultura de los pueblos otomangues sea muy rica, y es quizá la razón por la que se ha conservado, porque esta riqueza del idioma, la forma de combinar palabras, hay muchos albures precisamente por este juego de palabras, la estructura, cómo se arma la gramática y las ideas, es muy diferente a otras lenguas como la náhuatl o el español, que son lineales, o sea, casi todas las palabras tienen un solo significado y por lo tanto son más fáciles de aprender y más fáciles de sustituir. O sea, hoy en día el inglés está sustituyendo al español porque realmente es mucho más fácil también el inglés. Y si vemos todos estos pueblos, pues la resistencia indígena al cambio, pues es evidente, ¿no? O sea, el que tanta gente todavía hable las lenguas otomangues quiere decir que no solo conserva la cultura, sino que es un refugio para su identidad. Ahora, estas lenguas otomangues, como digo, son supuestamente las más antiguas y se fueron diversificando con el tiempo. Más o menos por 8,000, 6,000 antes de Cristo, supuestamente empezó a separarse el mixteco del zapoteco, luego las lenguas de la cañada, las lenguas de la costa, y aproximadamente para 1000 antes de Cristo ya se tendrían los grupos actuales. En términos lingüísticos casi no se pueden comunicar. Hay palabras que todavía son comunes y que la gente entiende más o menos qué quiere decir. Pero lo que también une a todos los pueblos otomangues son las leyendas, los mitos, las creencias religiosas. Casi todos los pueblos otomangues hasta Guanajuato tienen mitos sobre la serpiente del agua,
el cerro y la cueva, el rayo, que son elementos de la tradición actual también. Si vamos a los pueblos, casi todas las fiestas giran en torno al Señor de la Cueva, la lluvia, el rayo y muchos otros, ¿no? No voy a abundar en eso porque ya me salgo de mi tema. Pero vemos que toda esta gran área sigue siendo un área coherente, pero pasaron cosas que vamos a ver que la han subdividido. Todavía para el año 1000 antes de Cristo, lo que es aquí el área rojo, morado y verde, que es el área central de las lenguas otomangues, compartían una cultura material de figuritas. Aquí vemos una de Tlatilco, de la Ciudad de México, esta otra es de Chalcatzingo, en el estado de Morelos, Las Bocas, tenemos San José Mogote, tenemos San Dionisio Cotepec y tenemos Huatulco. Todas ellas forman un grupo. Siempre se caracterizó a esta gente por sus figurillas, pero también estuvieron los olmecas, que tenían otra tradición y no eran otomangues, ellos eran mijesoques. Y aparentemente se llevaban muy bien porque el estilo de las figuritas olmecas está presente en todas partes. Entonces todavía no se entiende bien qué papel jugaron los olmecas en el altiplano, porque hay gente que incluso dice que los olmecas se fueron del altiplano a la costa. Son problemas académicos, pero vemos que hay toda una región que interactúa y que interactuó a este nivel durante por lo menos 400, 500 años. Ya para el año 400 más o menos, se van separando y van formándose sus características propias. Aquí en Santa Teresa vemos que hay unas tumbas muy grandes. En Montenegro se construyen ya edificios con reservorios para el agua porque había poca agua en la punta del cerro, y en Huamelulpan ya están usando los glifos de Monte Albán. Eso quiere decir que ya hay algo que empieza a integrar a las culturas de Oaxaca, porque todos estos elementos son los que van a perdurar cientos de años. Las tumbas, los edificios, los glifos, es lo que va a distinguir a Oaxaca de otras regiones de México y Mesoamérica en general. Y después de otros, pues ¿qué será? Otros 600, 700 años de una vida tradicional, muy tranquila, no había muchas cosas excepto pues lo que se hace a diario, no se han registrado grandes sucesos, conquistas ni cosas así, hasta que llegan los teotihuacanos por el año 350, pero llegan en plan amable, porque lo que les interesa es pasar por Oaxaca para ir al área maya a comprar cacao y jade para las élites, los gobernantes de Teotihuacán. Y entonces en esta estela de Monte Albán vemos a los señores teotihuacanos que se presentan frente al señor zapoteca para pedirle permiso de pasar hacia el istmo. Y sí les dan permiso, y poco después llegan a Tikal, en el área maya, en Guatemala, y ya aparecen comerciando incluso con armas guerreras. Parece que los mayas no los recibieron muy bien. Ellos trajeron objetos también, como las caras, estas máscaras tipo teotihuacano, y para pasar por Oaxaca usaron dos caminos. Uno fue por el lado de Chila, o sea, bajando por la Mixteca Baja hacia, pues no se sabe exactamente dónde, pero llegaban a la costa de Oaxaca porque les interesaban las conchas y los caracoles y muchos otros objetos de la costa, claro. Entonces dejaron tumbas en Chila, esculturas en la costa chica de Oaxaca, también en Guerrero, y la otra ruta fue por la Cañada. Entonces aquí en la zona de Tehuacán se han encontrado muchos chantiles, estas figuras sentadas que tienen estos aros en los ojos, que son los mismos que tiene Tlaloc.
Entonces vemos que entran por dos rutas. La de la Cañada es para ir a Guatemala y la otra es para bajar a subir recursos marinos a Teotihuacán. Y todo iba muy bien hasta que purrum, se acaba el clásico, entran los nahuas a México y cruzan el país. Aquí la parte amarilla serían los asentamientos, la región de habla nahua, y cortan la región otomangue en dos. Aquí tenemos los estados que todavía hablan lenguas otomangues: Guanajuato, Querétaro, San Luis, y aquí está Oaxaca. Y esto debió ser dramático, porque pues los nahuas no siempre vinieron en son de paz, y además muchos sitios fueron desocupados, incluso Teotihuacán fue desocupada. Eso quiere decir que Teotihuacán, que tenía vínculos con todas las regiones alrededor, pues se quedó sola y pues abandonada. Y entre ella y otros sitios, pues todo el centro de México quedó abandonado y empezaron a asentarse los nahuas y a hacer nuevos sitios, que ahora son sitios arqueológicos. Y aquí vemos las lenguas de la familia otomangue. En el grupo otopameano ven los del lado izquierdo, que son los que están al norte. Hay un chiapaneco que se quedó al sur, y del lado derecho están todas las lenguas otomangues que se conservan en Oaxaca. Algunas ya se extinguieron incluso, como el ixcateco y el chocho, pues allá anda el popoloca, también andan ya muy mal. Ahora, según John Paddock, un arqueólogo norteamericano que trabajó mucho en la Mixteca Baja, él nombró Nuiñe a esta cultura que encontró aquí, y según él, esta cultura Nuiñe habría surgido porque mucha gente que había ido a Teotihuacán, de Oaxaca a Teotihuacán, pues decidió que pues al quedar abandonado el centro del país, pues ya no había futuro, y se regresaron a Oaxaca. Y no solo a la Mixteca, también regresaron a los valles, incluso se fueron hasta Chiapas y hasta Guatemala, lo que se nombra la cultura pipil. Y las áreas en las que se asentaron pues son la Cañada de Chazumba, el Valle de Guajuapan, la región de Juztlahuaca y los espacios vecinos de Puebla y Guerrero. Y a la Mixteca Alta, pues como digo, entraron poquito, pero más hacia la zona de los valles. Entonces aquí tenemos la zona del asentamiento y de la cultura nuiñe. Aquí está Puebla, está Oaxaca, aquí está Guerrero, y aquí está el límite ya de la zona Mixteca Alta. Y la cultura nuiñe, que fue definida por Paddock, pues se encuentra en casi todos los sitios arqueológicos de la región. ¿Y qué comprende esa cultura? Pues son básicamente unas urnas con una base cuadrada. Se parecen un poquito a las zapotecas, pero más bien a las vasijas de tipo Huehueteotl del altiplano central, o sea, el dios viejo del fuego. No se sabe si es el mismo, pero pues sí es un dios viejo. Luego están las cabecitas colosales y se encuentran muchas piedras labradas con muchos diseños distintos, nuevos, muy creativas, y que fueron estudiadas por primera vez por Christopher Moser, que de hecho fue el que dio a conocer esta región de Mesoamérica. Nadie había venido a Oaxaca, a esta región, porque pensaban que pues, estaba abandonada, y no. Resulta que hay muchísimas piedras nuiñes. Aquí estas las vemos, son de tradición un poco teotihuacana, generalmente llevan el glifo del año, que es este entrelace, llevan un glifo, llevan una especie de charolita. Aquí las vemos también, vemos una como mariposa, y lo que se ve arriba son plumas al estilo nuiñe. Estas ya son piedras al estilo nuiñe. Tienen algunos elementos zapotecos, como es la escritura, digo, los numerales,
y los glifos. Pero estas plumas, pues no sabemos cómo se nombran, serpientes, amarres como escudos, campanas, animales raros, serpientes, o sea, muy creativos. Y en ese momento, como ya el centro de México está siendo poblado por los nahuas, pues aquí hay una efervescencia cultural porque llegan estos, todavía hay gente de tradición anterior, luego llegan los zapotecos y finalmente llegan hasta los mayas, pasan por acá. Bueno, gente que llega del área maya, digamos. Aquí tenemos piedras con estilo zapoteco. También tienen estas charolitas, pero tienen unos amarres, como aquí, que generalmente están en la cabeza del dios de la lluvia, el cosijo Otzahui. Aquí tenemos otro signo que es de los señores, identifica a los señores, pero ven que en todas partes están las plumitas, estos adornos, cuchillitos, o sea, se mezcla aquí un poco de todo. Y eso le da un auge excepcional a la zona Nuiñe, que va a ser así como que el punto focal de dos rutas. Una que va de Veracruz a Morelos y otra que va de Oaxaca hacia el altiplano. Aquí es el cruce de caminos. ¿Y por qué es tan importante? Porque todavía había que traer cacao y jade del área maya. No sabemos exactamente si eran mayas quien lo traía, porque tenemos imágenes de figuras mayas, por ejemplo, en Cacaxtla, en Tlaxcala, en Xochicalco, pero más parece que es el comercio de siempre que siguió y tenía que seguir funcionando, porque si no, pues se quedaban sin cacao y los de abajo se quedaban sin obsidiana, porque la obsidiana de Teotihuacán llegaba muy lejos. Entonces el comercio fue indispensable. Ahora, en Xochicalco tenemos dos piedras muy bonitas. A la derecha vemos dos glifos zapotecos, que sería el de arriba a la derecha y el de abajo a la izquierda. Este abajo a la derecha es teotihuacano, se le nombra ojo de reptil, y este que es nuevo. O sea, además de que cambió todo, se inventan un nuevo calendario, más bien nuevos signos calendáricos. Y a estos nuevos les ponen así como que una asa, una manija, no sé, raro. Y en este del lado izquierdo también tenemos glifos antiguos y nuevos, pero vean aquí, los nuevos siempre tienen como una manija de donde agarrarlos, parecen bolsitas. Y según el gran arqueólogo Román Piñachán, en esta piedra de Xochicalco vemos cómo gente de Morelos toma el camino y viene aquí a Oaxaca, a lo que sería Huajolotitlán, o sea, la entrada a los valles cerca de Huitzo. Entonces esto pues ya nos quiere decir que sí, el comercio implicó muchos cambios. Y además, como la cereza del pastel, del área maya trajeron nuevas ideas sobre el cielo y sobre los dioses y sobre el cosmos. Y todo ello gira en torno a Venus. Venus era el dios o el patrono de los gobernantes. Y vemos aquí en la parte de arriba un plano de la Plaza de la Estela en Xochicalco, con un edificio en T y uno cuadrado. Y las visuales van hacia donde se pone el Sol y donde se pone Venus. Y abajo en Monte Albán tenemos también dos edificios acomodados de otra manera, pero también enfocados hacia donde se pone Venus o donde se alza Venus. Y luego tenemos otra vez edificios en T, que son, en este caso, un edificio de Xochicalco, una especie de plataforma de la élite, y en la zona de La Cañada, Iván Rivera recorrió eso para su tesis hace mucho tiempo, encontró cantidad de grupos que tienen también un edificio en T, una plaza y plataformas habitacionales. Eso quiere decir que la arquitectura y la cosmovisión y el comercio y la religión, todo cambió. Y eso es lo que va a distinguir a la cultura nui. Es algo nuevo, innovador, y
fundamental para que funcionara Oaxaca y el comercio en toda Mesoamérica. Y lo último, ya para el colmo, es que se traen imágenes también de Teotihuacán. Aquí vemos imágenes de un ave que se está devorando un corazón, pero tiene garras, o sea, un ave tigre. Y abajo tenemos un jaguar que tiene lengua de serpiente. O sea, 3 animales que finalmente se van a unir todavía en Teotihuacán en lo que se nombra hombre, pájaro, jaguar, serpiente. O sea, las garras del jaguar, la lengua de la serpiente y las plumas del ave. Y esta figurita, que es de Texcoco, que era el ámbito de Teotihuacán, tiene lo mismo, pájaro, jaguar, serpiente. Lo mismo lo vemos en Xochicalco. Está el señor con sus garras y con su lengua, sus plumas, y lo tenemos en Tula. Y es el momento en que empieza a surgir Tula. También se quedó vacío eso y llegan los toltecas y fundan una nueva ciudad. Y finalmente, la pieza más bonita, pienso yo, es la piedra Pigorini, aquí de la Mixteca Baja. Vean, aquí está otra vez el hombre, pájaro, jaguar, serpiente, así como lo vimos en Tlaxcala, o sea, como casi casi. Y en la parte de atrás tiene un diseño, pero al estilo Nuñe, que es exactamente lo mismo. Están las plumas, está el jaguar y está la lengua de la serpiente. A mí se me hace como la famosa piedra Rosetta de Egipto que permitió leer los glifos. Esta piedra nos dice que los Núñez tenían 2 identidades, una que llegó de Teotihuacán y otra la que ellos mismos crearon. Y del lado derecho vemos una pequeña placa de jade de Monte Albán, que también ahí llegó esta ideología. Y con eso pues llegamos al final del clásico, y aquí Guajuapan se vuelve el punto eje de esta ruta comercial que va desde Monte Albán hasta Tula. Pero por algo pasa, otra vez pasa algo. Así es la vida, ¿no? Por ahí de 1080, los toltecas que ya se habían ido de Tula a Cholula deciden que le van a ayudar al señor Ocho Venado, el gran gobernante señor de la Mixteca Alta, a conquistar la costa de Oaxaca. Y pues entran aquí a la Mixteca, seguramente por la Mixteca Baja, por Acatlán, y los vemos aquí negociando, dialogando, haciendo planes. Se les conoce por este antifaz negro, que por eso se les nombra Saminú, o sea, cara quemada. Entonces aquí están aparentemente organizando la guerra. Luego los vemos aquí peleando, ya luchando contra este sitio de la serpiente y un gran edificio que se está cayendo. Y finalmente en el Códice Nútal vemos que ya conquistaron Tututepec en la costa, o sea, el Cerro del Pájaro, y está Ocho Venado con un señor Saminú, están celebrando la conquista. Y después de esto hay como 70 señores que le rinden pleitesía a Ocho Venado, porque Ocho Venado se vuelve el gran señor de la Mixteca. Y como reconocimiento, aquí volvemos a ver a un Saminú que le pone una nariguera de jade a Ocho Venado, o sea, reconociéndolo incluso como un soberano tolteca. Y con esto, pues la historia de la Mixteca agarra otro matiz y Ocho Venado pasa a ser una figura legendaria que todo mundo en la Mixteca lo conoce. Ahora la pregunta es, si llegaron los toltecas de Cholula, entraron por la Mixteca Baja y pasaron por aquí para ir a la Mixteca Alta, ¿qué pasó con los pueblos de esta región? ¿Acaso los conquistaron o los abandonaron o pasó como antes, que hay un cambio de población, que se pierde el lenguaje, que entra el náhuatl, porque los toltecas hablaban el náhuatl? Todo eso no está claro porque no hay documentos, ni hay pinturas, ni hay esculturas que lo expliquen.
porque las esculturas nuñes se desaparecen, casi todas se acaban, y la escritura nuñe se acaba, que era una escritura en lengua mixteca. Y luego pues se tiene uno que otro códice y documentos ya de la colonia en donde hay glifos nahuas, esos que tienen como manija para agarrarlos, ¿no? Los nuevos glifos de Xochicalco. Entonces, ¿qué pasó? Ese cambio, ¿qué significa? Es un problema enorme porque pues implica tener una visión muy amplia de lo que estaba pasando en Mesoamérica. Desafortunadamente hoy en día la gente se está especializando mucho. La gente del Valle de Oaxaca ya no sabe la Mixteca, los de la Mixteca no saben del Valle, los de la Mixteca no conocen Morelos, los de Morelos no saben nada de Puebla. Entonces no se puede juntar la información, que seguramente hay materiales, pero falta quien lo interprete en conjunto. Laura Rodríguez Cano está investigando precisamente esa transición. ¿Qué pasó con las esculturas nuñes? ¿Y acaso los glifos nuñes se pueden leer en náhuatl o fueron transformados? No le ha encontrado la forma ni la manera. Y pues muchos creen que se acabó lo nuñe y adiós. Pero es falso, porque la gente no abandonó los pueblos ni los lugares donde vivía y tampoco su cultura. Aquí vemos esta caja de piedra de la zona mixteca baja de Puebla. Vean aquí del lado izquierdo está un glifo perfectamente nuñe con las plumas, los numerales, los adornos, y del lado derecho tiene un arbolito con pajaritos que es igual a la portada del códice Feyerabad-Mayer, que es un códice tolteca. O sea que la gente de la Mixteca Baja no perdió toda su cultura, simplemente se adaptó al cambio y en algunos casos, como esta caja, pues combinó tanto lo viejo como lo nuevo, así como lo habían hecho antes, combinando lo propio con lo teotihuacano y lo zapoteco. Eso es algo que distingue a la zona mixteca. Es una versatilidad, una adaptabilidad que lo vemos hasta hoy. El mixteco y el oaxaqueño, o más que nada el mixteco en general, se va a Estados Unidos, hace lo que sea, pero reza y sigue siendo mixteco. Se puede adaptar a lo que sea, pero no dejan de ser lo que son. Y aquí tenemos la cerámica. Esta vasija de Cholula es un nuevo estilo que surge también y se copia. Del lado izquierdo tenemos vasijas de tradición mixteca baja que están aquí en el museo en Guajuapan, y un estilo un poco diferente ya es el de la mixteca alta. Y finalmente pues no tenemos muchos códices de esta región, pero está el códice Egerton, que supuestamente representa un linaje de Tlaxiaco, pero más bien se desarrolla en esta zona y va a tener también relación con Acatlán, donde llegan los mexicas y le empiezan a hacer la guerra a los mixtecos y a los toltecas que se quedaron en esta región. Entonces, poco antes de la conquista, o sea, si este códice se terminó en 1490, tenemos 30 años de guerra en lo que llegan los españoles, en donde el imperio mexica quiso entrar a la Mixteca Baja. Llegaron a Acatlán, pero no entraron a Oaxaca. Los pueblos de Oaxaca se pudieron defender, hubo mucha guerra, pero no lograron conquistar a los señoríos de la Mixteca. Y como no lograron entrar, pues se fueron por la cañada de Tehuacán y entraron al Valle de Oaxaca por aquel lado. Y eso salvó a la Mixteca de ser colonizada y ser transformada como otras regiones de México que fueron nahuatizadas. Finalmente, Gonzalo de Umbria, el primer español que entró a Oaxaca, tomó esta ruta, pero después de él ya nadie la volvió a tomar porque la frontera mixteca-mexica pues hizo que el camino estuviera interrumpido.
A este Gonzalo de Umbria se le hizo fácil porque no conocía la situación política y era la vía más rápida, pero los demás conquistadores todos entraron por Tehuacán. Y eso hizo que la vía antigua, el gran eje de comercio mesoamericano, fuera abandonado mucho tiempo. Los españoles sí se asentaron, pero más sobre el lado de Acatlán. Y el lado de Guajuapan fue parte de la arquidiócesis de Oaxaca. Entonces fue controlada por los obispos, pero no hubo tanto asentamiento español como del otro lado. Eso hace que la Mixteca Baja no esté tampoco tan castellanizada como es Acatlán. Y esta situación del siglo XVI, XVII, de alguna forma imperó hasta la Guerra de Independencia, porque ya entonces pues la entrada por el lado occidental pues era necesario, ¿no? Guerrero, o sea, todos los héroes de la independencia, Morelos, todos entraron por ahí, y pues aquí el sitio de Guajuapan y todo lo que pasó en esta región pues fueron fundamentales, no solo para Oaxaca, sino para todo el país. Y bueno, desde entonces se mantuvo medio abierta la ruta. El camino viejo a Oaxaca era por Guajuapan. Yo me acuerdo las noches de 10, 12 horas en el camión, pasando aquí a las 2 de la mañana por Guajuapan. Es una época idílica, muy bonita y muy pesada, pero ya finalmente tenemos dos rutas, ¿no? Una para los turistas que se quieren ir a Oaxaca, y pues la otra que más o menos nos conserva aquí la Mixteca ligados entre todos los pueblos, aunque haya ciertos problemas todavía con la gente de Acatlán, que sí es muy diferente, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo porque con esto ya entra a la etapa histórica, que eso le correspondería más bien a una persona que esté más enterada que yo. Pues muchísimas gracias. Ay, doctor, muy buena información nueva que a veces desconocemos. ¿Cuánto tiempo desde que lo invitamos dijo, sí, voy a preparar algo nuevo, diferente, y sabemos cuántas fuentes tuvo que recurrir, el tiempo que empleaste para podernos traer esta información que es la verdad nueva para todos los materiales que conocemos de la Mixteca. Estas rutas que había, que iban todos hacia el altiplano central, ya lo vi, ya nos lo explicaste, ¿era solamente con fines comerciales? ¿O había alguna allí, alguno? Creo que me robaste. Perdón, te interrumpí. Cuando nos habla de estos caminos que se habilitaban para el comercio del cacao y del jade, ¿solo eran fines comerciales o hay algún registro de incluso algunas relaciones familiares que se establecieran estos tránsitos o cuestiones políticas? Bueno, es muy buena pregunta. Si volvemos al año 1000, cuando se hacen las figuritas que llegan hasta Huatulco, es muy curioso por qué las figuritas del tipo Tlatilco del altiplano aparecen en Huatulco y en grandes cantidades. Raúl Matadamas trabajó allá en la Crucecita y en el sitio de Huatulco, encontró muchísimas figuritas y dice uno, bueno, en esa época no había guerra, casi no había población en este territorio tan vasto. O sea, algo estaban buscando en Huatulco, no sé qué, porque hubieran podido bajar como los teotihuacanos directamente a la costa por Tlapa y conseguir las conchas, los caracoles. O sea, el comercio de hecho sí movió desde un principio a la gente que pues acarreaba ciertos materiales. Eso quiere decir que había negociación, porque tampoco puede uno pasar por la casa y el patio del vecino, ¿no? Entonces, entre todos se la arreglaron para ir construyendo lo que conocemos como Mesoamérica. Todo fue negociado.
pero hasta dónde la negociación se transformó en algo político es muy difícil porque no tenemos documentos legales sobre el desarrollo prehispánico. En otros países del mundo hay documentos, hay esculturas, hay algún mensaje que dice que hubo un tratado de paz o una guerra o algo. Eso no lo tenemos en México. Bueno, los hay en otras partes. En el área maya eran bien peleoneros. Pero en Teotihuacán tampoco hay evidencias de pleitos. Entonces, yo creo que sí, mucho se basaba en el flujo de objetos que garantizaban que los gobernantes pudieran tener un estatus y una presencia frente al pueblo que los distinguiera como los grandes gobernantes que eran, porque finalmente ellos organizaron toda esta fiesta. Entonces, de alguna manera se tenían que levantar el cuello y decir, miren, me pongo unos jadecitos para que vean que yo soy el gobernante. Oro también, ¿verdad? No, el oro sería muy tardío, ya sería en la época mixteca, hasta 1350 más o menos. Pero todo lo que sabemos de la época clásica, preclásico, siempre son collares de jades, incluso unas cuentas de jades que pesan casi 1 kilo, y que un collar de esas cuentas, pues yo creo que los doblaba porque serían fácil 10 kilos de peso, pero ahí sí un poquito como hoy, ¿no? Entre más grande, mejor. Más vale la pieza. Sí, porque curiosamente yo creo que esta interacción entre los pueblos, este tránsito, ha sido por siempre, ¿no? Ahorita que estabas exponiendo, me refería yo a esta pieza que se ha tomado para identificar nuestra 23ª Semana de la Cultura Mixteca, que esta fue encontrada en Papantla, la pieza de oro, y con el auxilio de la doctora Marta Carmona, quien nos va a exponer todo lo que es el oro y la orfebrería el próximo jueves. Entonces, ahorita que hablabas de ese tránsito, por eso hacía yo alusión a que otros materiales, aparte de, supongo que algodones, cacao, jade, sobre todo productos naturales, son los que iban de un lado a otro, ¿verdad? Ahora, ahorita que lo dices, casi todas las imágenes que tenemos en la orfebrería tienen que ver con el dios Xipe, o sea, el dios de la metalurgia, el dios de la agricultura y también el patrono de los gobernantes, sobre todo de los gobernantes toltecas y zapotecos y también mixtecos. Entonces, este dios que pues era el dios de la fertilidad, incluso, si no llovía, pues no, él junto con Cosijo o Tzahui eran los que renovaban el mundo. Y la orfebrería es como una piel también, o sea, se pone y se quita, es una capita delgadita. Entonces, los dos dioses son los que distinguen a los gobernantes. Y junto con ellos, pues claro, todos los demás adornos. Claro. También hubo una referencia en un momento sobre algunas piezas muy bellas que encontraron. ¿Era posible que en una pieza se pudiera identificar dos regiones distintas? Que se pudieran intervenir una pieza, otro pueblo. Sí, sí las hay, incluso en los códices. Tenemos dioses de varias distintas manos. regiones, y varias manos incluso. Y como los códices se repintaban periódicamente porque se deterioraba el material, pues siempre incluían algo nuevo. Entonces no era un objeto fijo, un código fijo. Todo el tiempo se adaptaban a lo nuevo. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que Mesoamérica no es un ente estático que no cambia. Todo el tiempo está cambiando. ¿Se sabe si con el tiempo hubo estaciones de control del altiplano? Porque hay comunidades que aún hablan náhuatl. Pues es probable y sí. Ya no lo dije, pero la entrada de los nahuas, aunque transformó todo y muchos pueblos fueron abandonados, no pusieron límites, o sea, no hay una frontera. Son fronteras abiertas. La gente nahua entró y muchos lugares se quedaron con la población antigua. Entonces se
comunicaban en 2 o 3 lenguajes incluso. Y sobre todo aquí en el sur de Puebla, en la zona popoloca, pues se hablaban 3 idiomas, el popoluco, el mixteco y el náhuatl. Lo mismo se piensa que fue toda la región poblano de la Mixteca Baja, en Acatlán también. Y lo poquito que trabajó Laura en su tesis de doctoral fue que aquí en la Mixteca había por lo menos 2 lenguas, si no 3, porque el popoluca no está bien documentado. Además de las variantes, porque el mixteco, saben ustedes que cada región o subregión ya tiene sus propios modismos. Entonces, dentro de ese mar de convivencias, pues sí, alguien tenía que poner también un límite, ¿no? O sea, no por ser náhuatl podían meterse nomás así a otras regiones y los otros tampoco se iban a dejar. Entonces, en algunas regiones, como decía Acatlán, pues sí hubo muchas guerras, ¿no? Seguramente en el sur, en la zona norte, donde está Ixcaquixtla y Tepeji de Rodríguez, ahí también hay grandes sitios amurallados. Sabemos de Yengola en el Istmo, que también ahí se defendieron los zapotecos de los mexicas. O sea, sí tenían sus defensas, no eran tontos porque no les iban a permitir un madruguete, ¿no? Pero siempre todo se negociaba, a menos que llegara alguien muy necio y entonces pues sí, había que poner un límite, ¿no? Ajá. Fíjate que hay 2 preguntas aquí que nos piden ampliar la información sobre la piedra Pigorini de la que hiciste referencia. Sí. Bueno, pues no sé qué tanto más se pueda decir porque, pues como les señalaba, casi que es una copia. ¿Dónde está? Aquí tenemos esta vasija teotihuacana, que es la que une los 3 elementos, ya como hombre, pájaro, serpiente, que los toltecas también la van a usar en Tula, la van a llevar a Chichén Itzá, a todas partes donde llegaron, y que es lo mismo, ¿no? Las plumas, el casco de jaguar y la lengua de serpiente. Entonces, a mí se me hace muy raro y muy curioso que una figurita que se halló en Texcoco, ahí en la Cuenca de México, tenga casi una réplica en esta otra. Pero que esta otra no solo copia la de Texcoco, sino que atrás tenga los mismos elementos, pero de estilo Nuñe. Entonces, aquí vemos que pues, el ingreso de gente del altiplano tampoco fue para dominar y tampoco se insertaron conservando lo suyo, sino también se transformó y se transformó precisamente en lo que vemos aquí abajo o del lado izquierdo. Entonces esto implica pues no solo un conocimiento del tema que se está tratando, sino también de la iconografía, el significado de los signos, el valor de cada símbolo y qué significa ese símbolo en distintas lenguas o culturas. Porque una pluma no es lo mismo en náhuatl que en zapoteco que en maya. Entonces la pluma que vemos arriba y que luego vemos en la piedra Pigorini, pues aparentemente son 2 cosas bien diferentes y probablemente también en la forma de nombrarlas tuvieron un significado diferente, aunque el concepto original fuera el mismo. El jaguarcito sí, ese sí, en el clásico tardío fue también un elemento que distinguió a los gobernantes. Pero la serpiente nunca había sido venerada hasta este momento en que aparece el hombre pájaro serpiente. Y eso pues introduce una cierta paradoja, ¿no? Un elemento del cielo, uno de la tierra, quizá el tigre como el inframundo, lo que mete una idea de axis mundi, de los 3 niveles del cosmos, que eso sí lo tenemos ya conocido en Monte Albán, pero en Teotihuacán jamás se ha documentado algo así como que 3 niveles del cosmos. Teotihuacán tiene pirámides y tiene arte, pero no sabemos absolutamente nada sobre cómo se imaginaban el universo. Entonces ese cambio, esa piedra es yo creo clave para entender
justamente ese cambio y esa adaptación, tanto conceptual como formal, y lo que significa en términos políticos también, ¿no? Mira, aquí la pregunta viene hasta el dibujito. Creo que nos hablaste allí de una como especie de T. Sí. Dice que es esta iconografía, ¿qué significa? Esa. Parece que está No, atendiendo al pero dibujito. más bien yo creo que Pues, es a ver quién nos hizo esta pregunta. ha de ser Esa, esto, ¿no? sí. Esa es. Sí, esta. Pues ahí sí que no puedo meterme mucho porque pues si apenas estamos descifrando estos signos, mucha gente no ha visto que estos son plumas, pero como caracol cortado podría ser Quetzalcóatl, porque también la figura de Quetzalcóatl surge con esta idea de Venus. Venus pues fue el dios que luego tomó forma como Quetzalcóatl o como Nueve Viento en la Mixteca. Pero la forma típica del Quetzalcóatl con su máscara bucal de pato no existe en la Mixteca, pero sí está el culto a Venus. Entonces yo creo que es nuevamente este juego de conceptos, de signos, que están tratando de transformar un mensaje para dejar atrás lo que fue del altiplano y adoptar nuevos mensajes. Y cuando les faltaba el recurso gráfico, pues había que inventarse algo. Y pues esta cruz con este círculo inscrito, no tenemos idea qué puede hacer. En absoluto, lo he visto varias veces, pero ahí sí no se me ocurre nada. Y no terminé de leer. ¿Dónde se encuentra actualmente la piedra Pigorini? Me parece que está en un museo en Italia, no sé si está en Roma o en Bolonia. ¿Es de la Mixteca? Sí, sí es. Muy bien. ¿Qué instrumento usaban para guiarse con los planetas respecto a sus construcciones? A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué instrumentos usaban para guiarse con los planetas respecto a las construcciones? Yo creo que se refiere a esa alineación que se hace cuando en determinado tiempo entra el sol en algunas partes, o se hace la representación de las serpientes. Bueno, eso tiene que ver con la astronomía, que es otro tema, la arqueoastronomía. Ustedes saben que eran pues de lo mejor en términos astronómicos, no tenían muchos instrumentos, pero sí tenían la capacidad de observar cómo se mueve el cielo. Pues si los mayas pronosticaban eclipses para los siguientes 500 años, pues quiere decir que de alguna manera usaban los edificios, las esquinas, las puertas, para fijar los días en que pasaba el sol o una estrella y luego calculaban tiempos. Hay otros instrumentos como los mexicas que tenían una especie de ojito porque fijaban el objeto que querían ver. Y la otra es para los caminantes, los pochtecas, los comerciantes, pues se guiaban por las estrellas. Y es algo bien interesante que los pochtecas, como iban cargados de objetos de lujo, no podían circular de día porque los asaltaban. Entonces siempre se refugiaban en lugares donde nadie los pudiera observar, estaban pintados de negro y viajaban de noche. Entonces seguramente conocían perfectamente el cielo y solo de noche pasaban de un lugar a otro. Claro, con muchos riesgos también, pero pues las rutas se las conocían de memoria. Pero ahí sí yo creo que era observación directa y claro, también referencia a los sitios que algunos tenían unos pebeteros, había luces, sabían cómo moverse, pero todo con base en las estrellas. Siempre ha habido saqueos, asaltos por lo visto, ¿no? Yo le decía, no vengas de noche, te asaltan. Muy bien.
Bueno, aquí yo creo que dentro de lo que nos hablaste de las lenguas otomangues que surgieron por allí, algunas inquietudes, te digo que mucha información nueva nos has traído. ¿A alguien le surgió esta inquietud de que si la lengua triqui puede entrar en estas lenguas? Pues acabo de leer que ya encontraron pistas como para meter al trique y también al amuzgo, que los dos todavía no se sabía dónde acomodarlos. Todo lo que es lingüística es un acertijo, son hipótesis, no se sabe realmente cómo evolucionaron. Hay un método que se nombra glotocronología, que pues arma y da tiempos de evolución, de cambio, basado en los cambios históricos, ¿no? Cuánto cambia una lengua en 100 años, en 200, en 500, y por eso pueden hacer hipótesis de 10,000 años. Pero eso es en el papel, porque la gente no está quieta, lo vemos, ¿no? La gente se mueve, se cruza, se junta, se separa. Entonces, pues en ese proceso también se pierden elementos, se ganan elementos, se transforman algunos elementos, como con la piedra Pigorini. Entonces, armar realmente una historia lingüística de algo tan complejo como es la familia otomangue, yo creo que estamos detenidos. A mí no me gustan esos estudios y de hecho los lingüistas de la UNAM desacreditan ese método porque ve las cosas muy estáticas, y viendo cómo cambió la mixteca, pues obviamente no podemos usar un mecanismo, un instrumento que sea lineal y estático. Por eso, si hay algunos elementos otomangues en el trique y en el amuzgo, pues no necesariamente quiere decir que son de esa familia, pueden ser adoptados por la interacción con los vecinos. Y ahí pues intervienen otros tipos de análisis. Pero eso pues sí hay que preguntárselo a los lingüistas. Muy bien. Vamos a repartir algunos libros. Les pido que cuando realicen preguntas pongan su nombre y así tenemos siempre nuevos libros para donarles. Bueno, a ver, Isabel, vamos a darle el primer libro en donde nos preguntó sobre dónde se encontraba la piedra Pigorini. Muy bien, Isabel, ahí está, por favor, vamos a darle un libro a la profesora Isabel, que es nuestro público. Y bueno, un aplauso porque ella también, vamos a mencionarla, ella también es ahorita la diosa Centeot de este año, con muy buen registro de datos sobre la mixteca. Muchas felicidades, maestra. Sirva este foro también para reconocerle todo el esfuerzo que ha realizado para representarnos como diosa Centeot. Muchas felicidades, maestra. Muchas felicidades. Sabemos que va a ser un gran papel en el evento estatal de diosa Centeot. Y bueno, gracias a nuestros libros, ¿verdad? Y a nuestras conferencias. Gracias, maestra. Pues a ver, aquí tenemos un libro para usted. Usted, por favor, pase cualquier elegir. Tenga y yo creo que les va a servir muchísimo. Los dos, dice. Claro que sí. Este es el del mixteco clásico y ese es análisis y palabras y vivencias. Bueno. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. A ver, ¿quién nos hizo este dibujo de esta pregunta? ¿Dónde está? Pase, por favor, por un libro. Joven, muchas gracias. Por favor, yo creo que ese de palabras. Muy bien, gracias, felicidades. A ver, algún joven de la universidad, tenemos también un libro sobre las energías, ¿cómo se llama que nos acaban de dar? Alternativas energéticas, de estos libros que publica la UNITSMO también, vamos a dar algunos. Nicolás, ¿ya se fue? Bueno, muy bien.
Nicolás, pase por un libro, por favor. Quien haya realizado la pregunta sobre Justo de la Huaca, por favor, pase por un libro. A ver. Bien. Muchas gracias. Gracias. Por la revista de temas. Sí. Del grupo Lazo, del grupo 811, perdón, no sé, de alternativas energéticas, o quieres algunas de nuestras revistas. Gracias. Revistas de temas. Muy bien. Lazo, alternativas energéticas del libro de la UNID. Muchísimas gracias. Muchas gracias, joven. A ver, Erika no está por allí. Nos pasan el. Pues a nombre de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, doctor, creo que todo este registro que hoy nos ha entregado, el que nos trajo hoy el doctor Bernard Famel, va a servir de material para publicar, muchas gracias, para publicar el siguiente libro sobre temas de la cultura mixteca. Es muy amplio, ¿verdad? Que hay mucho por investigar, por conocer, y sin duda el doctor Bernard Famel ha sido una pieza clave para entender no solo la mixteca, sino otros pueblos de Oaxaca de los que se ha hecho especialista. Realmente es un honor tener en este auditorio un gran especialista como el doctor, que siempre está con nuevos estudios, investigando nuevas formas y también viendo cómo muchos otros investigadores estos datos se están equivocando. Hay que corregirlos para que se tenga un conocimiento más certero de nuestra mixteca. Gracias, reconozco todo el trabajo que ha realizado y a nombre de la universidad, bueno, le hablo de tú porque somos, creo que, buenos amigos y porque siempre lo hemos recibido en esta universidad, que también ya es tu casa, Bernard, y a nombre de nuestra rectora, la maestra María de los Ángeles Peralta Arias, te entregamos este reconocimiento a tu trabajo, a tu labor, y a decirte que nuestra universidad siempre está abierta para todos tus estudios que siempre nos has traído. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Gracias, felicidades. Gracias, doctor.